Los animales han evolucionado para vivir en armonía. Depredadores y presas conviven juntos en una sociedad utópica. Hasta que un misterioso caso pone a prueba el sistema de justicia. ¿Cómo se construye esta investigación en medio de escándalos, traiciones y muchos sueños por cumplir? Se dice que en esta ciudad todo puede ser lo que quieran. ¿Qué tan cierto es esto? Esto es Zootopia. Hola, soy Sofía Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, y esto es Derecho con DD, el programa donde buscamos que el conocimiento sobre derecho llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, usándolas para explicar términos, teorías, conceptos legales que todos deberían conocer, alejándonos un poquito de esta seriedad que caracteriza al derecho. Y este es el episodio número 5 y tenemos, como siempre, a José Luis con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, contento, feliz, como siempre. Te voy a decepcionar otra vez. No. Porque esta película de que vamos a hablar el día de hoy, no la he visto. He visto algunas escenas, Qué pero no, esta no la he visto. Pero bueno, vamos a ver de qué trata. Espero que después de este episodio te quedes con Sí. muchas ganas de verla, Sí. porque la verdad está muy buena. Sí, está buena. Y nos acompaña también Ana Gaby Alba, invitada estelar de este programa. ¿Cómo estás, Ana Gaby? Pues muy contenta de poder estar en este podcast que es muy hablado dentro de la comunidad de la comunicación. Y pues sí, yo sí vi la película. Excelente, hice su tarea. Sí, entonces pues sí agradecer a los dos por el espacio. Muy bien. Ana Gaby es estudiante destacadísima de la carrera de comunicación. ¿En qué semestre vas? Voy en sexto. Sexto ya más para allá que para acá. Dios quiera, ¿verdad? Pregunta obligada de nuestros invitados. Película favorita animada. Puede o no ser de esta compañía de la que no Mediática. estamos hablando. La Bella y la Bestia. ¿Le vi la bestia? Mi Grandioso. favorita. ¿Y Underground? Ay, hay una que se llama Oliver y su pandilla. Ay, ¿sí? ¿La has visto? No. Es de un gatito. Es de un El que gatito. hace la voz en inglés del perro que se llama Dodger, creo, es Billy Joel. Oh. Sí, en inglés, obviamente. ¿Pero cómo se llama la película? Oliver y su pandilla. Oliver y su En pandilla. inglés, Oliver and Company. All right. Pero ¿sabes también cuál? Mucha de esa serie de que Bernardo y Bianca. Ay, muy sí. buena. El zorro y el sabueso. Ay, yo. No, esa no puedo verla. No puedo verla. Muy bien. No puedo verla. Muy bien, Lloro. muy Muy bien. buena. Entonces, como nuestro invitado no ha visto la película, y para todos aquellos que no lo han visto o no se acuerdan, pues vamos a refrescar un poquito y vamos a iniciar, como siempre, con un poco de contexto de esta película que se llama Zootopia. Claro que, como todas las anteriores, esta también es una película de Walt Disney Animation Studios de 2016. Fue ganadora al premio Oscar a Mejor Película Animada. En esta película seguimos la historia de Judy Hopps, una conejita que quiere ser la primera policía de su especie en un mundo donde, aunque ya no está regido por presas, depredadores, no es normal que los animales pequeños tengan trabajos como ser un oficial de policía. Esta historia tiene un plot twist buenísimo. Vamos a hacer spoilers, lo siento. Toca temas de discriminación, prejuicios, corrupción, mafia y claro que muchos sueños también. Y nos ayudará a explicar muchos temas de mi rama favorita del derecho, que es el derecho penal. Entonces, ¿listos? Ujú. Sí. Bueno, para empezar, el derecho penal es una rama del derecho que forma parte del derecho público. Por eso estamos hablando de policías, por eso estamos hablando de todas estas agentes que forman parte del Estado, ¿ok? Porque el derecho privado, ¿a qué te suena? Pues a que lo pagas, o sea, que tienes que contratar a un externo para poder llevar a cabo un caso o algo así. Si es todo lo que sea entre particulares, entre una persona o una empresa, todo eso que tiene que ver con relaciones en las que no forma parte el Estado. Ok. Pero Es el aquí, derecho privado. Pero aquí vamos a hablar de, pues no muerte, pero sí sangre, destrucción, corrupción y todo eso que forma parte del derecho público. Es que me encanta, de verdad me fascina. Bueno, vamos a empezar. Cuando Judy, le vamos a decir Judy o Hopps, ¿ok? Porque hay que tener respeto a la oficial de policía. La señorita Hopps. Es la oficial Hopps. Pero bueno, Oficial. Ajá. ella llega a la oficina de policía y tiene un jefe gigante, gigante de muchos, muchos metros.
Obviamente comparado con ella, que es una conejita chiquitita, ¿verdad? Y él explica que hay 14 mamíferos desaparecidos. Exactamente. Sin embargo, en el primer acto de discriminación laboral, que justamente acabamos de hacer un episodio de derecho laboral, en el primer acto de discriminación le dice que a ella le va a asignar parquímetros. ¿Por qué no? No vas a investigar las desapariciones, vas a poner Parquímetros. multas, parquímetros. O sea, que en el mundo policíaco es como una humillación. No, es como lo más bajo. Para ella, bajo sí. de la pirámide de la justicia. Pues para ella sí, porque está en un departamento donde se supone que va a investigar casos muy importantes, como la desaparición De estos en mamíferos. masa de 14 mamíferos. Ok. Pero ella no. Dice, tú no. Ok. Ahí, en el cumplimiento de su labor como agente de parquímetros, conoce a un zorro que se llama Nick, a quien intenta detener por no declarar transporte de mercancía entre zonas de la ciudad. Porque, a ver, Zootopia, vamos a poner a Zootopia como si fuera un país, aunque realmente es como Ciudad de México, vaya. Entonces, ahí, en vez de delegaciones, tienen como que zonas de Tundra Town, o donde está la jungla, o donde están ese tipo de cosas. Entonces, en esta escena donde conoce al zorro Nick, está primero engañando a una persona bueno, no es una persona, ¿verdad? A un elefante gigante en una tienda para que le venda una paleta de helado. Para que después esa paleta la deshace y hace más paletitas. Para los peques. Para los hámsters. Y luego, bueno, no les voy a contar tanto de esa escena de la película porque no es tan importante. El punto es, lo importante aquí es que estaba vendiendo alimentos, sí tenía permiso, pero no estaba declarando sus ingresos ante el SAT de Zootopia. No sabemos cómo se llama el SAT de Zootopia. Pero en todo caso aquí, el SAT sí podría haber metido a la cárcel a Nick, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estaba declarando sus impuestos. O sea, simplemente estaba vendiendo y... ¿Es como el comercio informal? Como el comercio informal, efectivamente. Pero aquí él se supone que tenía permisos. Entonces... ¿Quién? ¿Nick? Nick tenía permisos. Pero bueno, breve información, pero sigamos con el resto de la historia. Después regresamos al caso de la desaparición de mamíferos. Cuando llega la señora, esposa de uno de los mamíferos, que es una nutria, el señor Nutriales, por cierto. ¿Nutriales? Nutriales, sí. Es que es maravilloso. Le pide al jefe de Hobbs que le asigne a alguien para que investigue el caso de su esposo. Porque ¿cómo es posible que hay 14 mamíferos desaparecidos? Tú tienes a muchos agentes de policía y no estás investigando la desaparición de mi esposo. ¿Le suena familiar? México. Sí, es algo que conocemos. Y después de mucha insistencia de la esposa del señor Nutriales, Hobbs dice, yo tomo el caso. Muy a pesar de su jefe, ¿verdad? Pero ella toma el caso. Pero aquí en México sabemos, vamos a tocar este tema con un poquito de cuidado, que las desapariciones forzadas son un gran problema. Y por eso existe una fiscalía especializada. Porque claro que no vas a investigar una desaparición forzada o una desaparición en general de la misma manera en la que investigas cualquier otro tipo de caso, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces aquí en México existe una fiscalía especializada para personas desaparecidas. ¿En qué momento se marca esa diferencia en desaparición forzada y solo desaparición? Pues es que se investiga, haz de cuenta que en el Código Federal, bueno, hay una ley especial para las desapariciones forzadas. No me quiero meter tanto en ese tema, pero cuando llegas ante la fiscalía a denunciar una desaparición, la canalizan a esta fiscalía especializada donde van a empezar esa investigación. Y claro que al inicio, bueno, a menos que tengas pruebas de que es una desaparición forzada, la van a investigar, o bueno, deberían investigarla. O sea, la desaparición forzada es cuando hay un responsable o un supuesto responsable. Un tercero. Sí, un tercero. Porque... Y la desaparición es de que puede estar desaparecida por voluntad propia, ¿podría ser? Algo así. Son términos legales bastante específicos que la verdad no me quiero equivocar porque, de nuevo, es un tema bastante delicado. Okay. Y hay una definición específica en esta ley especializada que les comento. Pero en Zootopia, pues parece que no. Parece que este cuidado que todos los estados deberían tener para proteger a las personas que desaparecen,
en este caso a los animales que desaparecen, pues no existía. Entonces lo investigan como cualquier otra cosa. Tanto así que a uno de los desaparecidos no lo quieren encontrar, o bueno, no les interesa tanto encontrarlas. Y ahora, ¿cómo se les ocurre que inicia este proceso de investigar un delito? De alguien desaparecido. De cualquier cosa. Preguntando a los cercanos a esta persona. Ok. Sí, pues, o sea, tratar de indagar más en el caso, como hilar los puntos rojos, pero primero saber cuáles son los puntos rojos. Exacto. Creo que es eso. Eso forma parte de la investigación. El proceso penal tiene 3 etapas. Creo que ya lo habíamos mencionado un poquito en otro episodio, pero ahí les va si no lo han visto. Está la inicial, la intermedia y la de juicio. Porque todo el mundo piensa, bueno, los que no están tan familiarizados con el derecho, que todo es el juicio. Que vamos a ir a una audiencia y nos vamos a pelear y yo te voy a ganar. Digo, claro que es parte, pero eso es hasta el final de todo el proceso penal. A ver, eso está muy interesante. Sí. Justo, ¿cómo es el proceso? Para llegar a un juicio, ¿qué pasos tiene que haber? Son 3. La inicial, la intermedia y la de juicio. Realmente en la película vemos únicamente la etapa inicial, que es la de investigación. Entonces, primero investigas. En la intermedia, bueno, voy a mencionar algunos tecnicismos, pero bueno. En la etapa inicial, que es cuando estamos investigando, como vemos al oficial Hobbs ir para todos lados preguntando, y justo lo que dices de los puntos rojos y qué es lo que tienes que preguntarle y a quién y dónde ir y demás, forma parte de esa primera etapa, que termina con algo que se llama formulación de imputación, que es una audiencia, bueno, se llama audiencia inicial, en la que tú le comunicas a esa persona a la que estás, vamos a llamarle culpando, pero no se dice así, culpando de un delito que tienes los elementos suficientes para decir que tú probablemente pudiste haber cometido este delito. Pero sigue siendo sospechoso ahí. Sí, vamos a ponerle sospechoso, pero sigue siendo sospechoso. Pero tengo la información suficiente para decir que muy probablemente tú lo hiciste. Después de eso, hay otra parte de investigación que se llama investigación complementaria, que es lo que no encontraste en la investigación inicial, puedes hacerlo en esta complementaria después de la formulación de imputación. Ok, esto se puso un poquito técnico, pero no se preocupen. Ahorita voy. Luego, la formulación de imputación es decirle a la persona, eres un supuesto o probable culpable. Sí, de hecho, tiene que contestar a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Tienes que ser súper específico. Okay. Decirle, a ver, tú, vamos a decir, Nick, tal día, a tal hora, estando en tal lugar, robaste, no sé, vamos a poner la paleta que luego, bueno, que en la película compró, ¿verdad? Pero vamos a decir que robaste la paleta y la paleta es de este tamaño, de este color. Tienes que ser muy, 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 muy específico porque le estás comunicando a la persona, y es parte de sus derechos, por qué lo tienes ahí sentado frente a ti. Esa es la parte inicial. Y luego está la intermedia, donde se presentó una acusación. Ahora sí, ya tengo toda la información, lo voy a poner en un papelito, todo ahora se llaman medios de prueba, todos los medios de prueba que tengo contra ti, ahora sí, para irme a un juicio. Obviamente hay una audiencia donde están los abogados de no, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y después de esa audiencia, ahora sí, va el juicio. Es que es mucho más complejo de lo que pensamos porque, de nuevo, normalmente es como, es un juicio y vamos a pelearnos. No, o sea, tiene que haber todos estos pasos para poder llegar a esa audiencia de juicio. Pero en esta película no llegamos hasta allá. De hecho, es algo que vamos a tocar, porque es como, bueno, ya estás metiendo a las personas a la cárcel, bueno, a los animales a la cárcel, y ni siquiera sabes si sí lo hicieron o no lo hicieron. Pero bueno. Que eso es algo que pasa también en la justicia mexicana. Sí, también pasa mucho. Aquí quien conduce la investigación no es, bueno, en la película es el jefe de Bogotá, pero en México es un ministerio público. Te preguntarás, ¿qué es un ministerio público? ¿Qué es un ministerio público? ¿Sabes qué es un ministerio público? No. ¿Sabes qué es un ministerio público? No con la exacta definición. Bueno, es el representante social. Es quien se encarga de trabajar con la policía. Porque en la película vemos que el jefe Bogo, que es el jefe de policía, le dice a todos los demás policías,
haz esto, ve aquí, busca esto. Pero realmente en México tienes al Ministerio Público, que es el que le está diciendo a los policías, ve aquí, haz esto, pregunta acá y todo lo demás. No es nada más así que un policía es el que lleve la investigación. Aquí no sucede. Y también es quien protege a las víctimas y quien le da la voz a la víctima, le presenta el caso al juez. O sea, en definición dice, el Ministerio Público es una institución que se encarga de investigar delitos, perseguir a los responsables y velar por el cumplimiento de la ley. Justamente. Ok. Esa definición nos sirve bastante. Hay otra definición en la Constitución, hay otra definición en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero con que sepamos que es la persona que te va a proteger cuando eres víctima de un delito es más que suficiente. Ok. En la película todo lo hace la policía investigadora, Judy Hopps, y ella ve que en una carpetita le dan únicamente una foto. Eso es todo. Tiene una foto y dice, no hay testigos, no hay evidencias, no hay nada. Aquí esa carpeta en México se llama carpeta de investigación. ¿Por qué carpeta de investigación? Porque recolectas todo, ¿no? Exactamente, porque estás investigando. Apenas estamos en la primera etapa. Y llega con la foto, porque se da cuenta de que está Nick en la foto, y le dice, oye, ayúdame. Tú, maleante defraudador del SAT, ayúdame. Y pues se niega un poco, pero al final, todos los que tengan conocimiento de un hecho delictivo o que probablemente pudieron ver algo, si te llama el Ministerio Público, tú tienes que declarar. Por obligación. Por obligación. Es tu obligación. De hecho, pueden incluso llevarte por la fuerza hasta una fiscalía si no vas a declarar. Eso es muy importante. ¿Y eso es legal? ¿Que te lleven por la fuerza? Bueno, obviamente no por la fuerza. Hay un procedimiento, vaya. Primero te ponen una multa y normalmente lo de la fuerza es cuando ya es una audiencia, vaya. Pero sí, eso es muy importante. Si alguna vez les llega un citatorio de la fiscalía, por favor vayan. Claro, vayan con un abogado. Espero que nunca estén en esa necesidad, pero vayan. ¿Y qué pasa si no vas? Primero te van a mandar otro citatorio. Okay. Después te van a hacer acreedor de una multa por no haber ido. De hecho, en los citatorios al final dice que si no llegas a tal día, a tal hora, te puedes hacer acreedor a una multa. Te pueden poner esa multa y si no, pues sí te pueden abrir alguna carpeta de investigación ahí por no seguir la ley, básicamente. Pero por eso es muy importante. Aunque sí léanlo y vayan con un abogado, por favor. No se aventuren a ir a una fiscalía solos. Exacto. Sí, eso también es muy importante. Pero sí es tu obligación también. Si tú tienes conocimiento de que algo que no debió suceder sucedió, pues ve a denunciar, mejor. Pero bueno, ahora vemos que Hopps va por toda su Zootopia haciendo entrevistas. Va a algunos lugares públicos, pregunta incluso en un sauna nudista, sí, de, oye, ¿sabes dónde están Nutriales y demás? Estos se llaman actos de investigación. ¿Y tú crees que le tengo que pedir permiso a un juez para hacer este tipo de cosas? No creo. ¿Tú? Sí. Ok, ambos están bien. Ambos están bien. Hay actos de investigación que sí necesitan autorización de un juez. Y hay otros que no. Como el cateo de una casa. Exactamente. Cuando son lugares públicos, claro que pueden ir los policías y ver qué onda. O preguntarle a personas o demás, qué onda. Pero, por supuesto, que si es un lugar privado, por ejemplo, el típico caso de ¿tienes una orden? ¿No tienes una orden? Pues no puedes entrar. Y esto lo vemos reflejado en la película también. Porque en un momento van a Tundra Town, donde hay un estacionamiento privado y donde está una limusina que saben que es el último lugar donde vieron a Nutriales. Y dice, le pregunta Nick a Hopps, oye, ¿tienes una orden? Y Hopps, no tengo una orden. Entonces hace ahí una maniobra medio extraña y Nick se salta la cerca primero y ella se salta después. Y le dice que hay una causa probable porque vio a un maleante saltarse la cerca. Pero eso es maña. Eso es maña. Eso está mal. Hopps, mal. Ahí no debió hacer eso. Sí debió pedir una orden al juez donde especificara dónde, hora, por qué. Tendría que sustentar la necesidad de meterse a este estacionamiento privado. Oye, y por ejemplo ahí, si un policía en la vida real lo hace, pero con la legítima
¿Intención? No, como... Híjole, es que ¿de qué manera se ampara un policía, por ejemplo, ahí? Sí hay formas. Sí hay formas y justo a eso voy. Eso está bien interesante. Primero, ahorita te contesto tu pregunta, pero vamos siguiendo la estructura de la película. Primero, dentro del estacionamiento, ya entró, vaya. Inspecciona el vehículo y se da cuenta de que está la identificación de nutriales. En la limusina. En la limusina. Primero, esa prueba podría ser excusada, que no es lo mismo que nulificada. No me voy a meter en esos términos, pero digamos que te podrían batear esa prueba. ¿Por qué? Y ahí va una frase... Bueno, no suena... No es encanto de... No es... Ajá. No, pero es de mis teorías favoritas. Digo, qué ñoño, pero tengo teorías favoritas, lo siento. Se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Ay. ¿Qué? O sea, ¿es un término ¿Qué? que se utiliza en derecho? Sí, hay jurisprudencia al respecto. La Suprema Corte lo ha puesto en su sentencia. Claro. Realismo mágico. Realismo, sí, es maravilloso. Otra vez, pero ¿esto se llama cómo? Teoría del fruto del árbol envenenado. Suena, ¿Y de suena muy raro. qué trata esto? Se trata de que si tú realizaste un acto de investigación ilícito y obtuviste pruebas, aunque te sirvan, están viciadas. ¿Por qué? Porque las obtuviste de manera ilegal. Es lo que vemos en muchas películas, ¿no? De que esto puede tumbar el caso. Exacto. El obtener cierta evidencia sin la previa autorización o de manera legal. Claro. Pero hay una excepción. Ahora sí va la respuesta a tu pregunta. Hay otra teoría que se llama el descubrimiento inevitable. Descubrimiento inevitable, le vamos a decir. Ahorita les confirmo el dato. Pero esto se trata de, a ver, de una u otra manera, hubiéramos obtenido la credencial de nutriales dentro de la limusina. Digo, obviamente que está bastante debatible, pero contestando a tu pregunta, podría ser así. De, oye, hay actos de investigación que sí, ok, va, lo hice de manera ilegal. Pero de todas maneras, te hubieras dado cuenta de forma legal. Hay un ejemplo que la verdad está bastante tétrico de esto. Dice, el descubrimiento inevitable, perdón que te interrumpa, como justo para aclarar ese término, dice, es una doctrina jurídica que permite admitir pruebas obtenidas ilegalmente en un juicio. Se trata de una excepción a la regla de exclusión de pruebas ilícitas. ¿Y qué acabamos de decir? Ajá. Exclusión de la prueba. Ajá. Es maravilloso. Muy bien. Y justamente, bueno, regresando al ejemplo, hay un ejemplo bastante... es que es bastante fuerte, pero bueno, lo vamos a ejemplificar con frutas. Hay una fruta que se está descomponiendo dentro de una cajita. Tú no tienes permiso para abrir esa cajita. Ok. Para abrir esa cajita necesitas una orden De Cateo. Bueno, como citas. de un juez. De un Ok. juez. Ah, ok. Una orden de un juez. Pero es que huele bien feo la cajita con la manzana. O sea, está saliendo un olor feo de esa caja. De la cajita. Ajá. ¿Qué hago? O sea, ¿la abro o no la abro? Si la abro, aunque no tenga la orden del juez, de todas maneras, alguien la va a abrir. O alguien la va a abrir, o en un ratito consigo... Bueno, eso está un poco subjetivo, ¿verdad? Pero alguien en algún momento se va a dar cuenta de que lo que está en esa cajita huele feo. Entonces, ahí está el descubrimiento inevitable. O sea, y está bien difícil eso porque, por ejemplo, si las personas que desaparecieron al personaje que se está buscando eliminan esa evidencia, Exactamente. o Sí, sea, por eso se justifica el que se pueda hacer esto de extraer esa prueba antes de que la desaparezcan, ¿podría ser? yo creo que un juez le hubiera dicho a Hobbes no. O sea, no. No lo hagas. Bueno, tal vez sí le hubieran podido dar La orden. la orden, pero no creo que le comprara el argumento del descubrimiento inevitable, la verdad. Ok. Porque, a ver, está dentro de un estacionamiento, Claro. en una limusina de entre las 300 que hay. No. Yo, juez de Zootopia, diría Hobbes, lo siento. O sea, lo hiciste bien, pero, hermana, no era por ahí. Pero bueno, después de esto, tiene la identificación y con eso, bueno, ya descubre otras cosas que lleva a de encontrar dónde estaban todos los mamíferos desaparecidos. Oh. Digo, no les quiero contar esa parte de la película porque la verdad está muy padre cómo va sucediendo todo, pero lo que tienen que saber es que ella los encuentra. Pero
pues esto lleva a un debate un poco bastante triste, porque recordemos que esto es un mundo utópico en el que las presas y los depredadores pues ya conviven como uno mismo, bueno, no como uno mismo, pero En sociedad. En sociedad. Vaya, Ajá. en paz. Que no tanto porque, de nuevo, esta película tiene tintes de discriminación y demás, que justamente es como que el mensaje que te quiere dar la película. Pero cuando descubren a estos mamíferos, dicen, bueno, es que se están volviendo salvajes y por eso los encerramos en estas cajitas de cristal para investigar qué pasa. Y sacan una nota bastante amarillista, en mi opinión, que dice, todos los mamíferos o todos los depredadores se están volviendo salvajes. Y hacen todo un show mediático en el que, pues, pobres depredadores son víctimas de discriminación, son víctimas de señalamientos falsos. Y aquí va una pregunta para la comunicóloga. ¿Qué onda con las fake news? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué suceden? Bueno, ¿por qué suceden? Hay muchas, no teorías, pero muchas explicaciones. Pero la que yo me quedo siempre es que es una bandera de humo. ¿Qué quiere decir esto? O una cortinilla de humo, que algo está pasando, pero no se quiere todavía decir. Entonces, pues sacan otra noticia como para decir, sí, está pasando esto. Claro ejemplo, puede ser, también tiene que ver el efecto retardando, que es básicamente una noticia que ya lleva tiempo, en un momento como en 5 días, se vuelve viral. Por ejemplo, lo que pasó con Kendrick Lamar en el Super Bowl. O sea, en su momento, cuando salió en el domingo, fue como, sí, fue el Super Bowl. Pero en 5 días después, alguien explicó por qué era tan importante que se vuelve viral ya hasta los 5 días, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa aquí. Uh-huh. Todo era realmente una cortina de humo de la verdadera mente maestra detrás de todo esto. Uh-huh. Porque, bueno, tú no has visto la película, pero recordarán que hay un personaje bastante importante que no te hemos mencionado, que es la vicealcaldesa de Zootopia, que es una ovejita chiquita, que no es vicealcaldesa, sino realmente, creo que ella lo dice, una secretaria, como una secretaria muy cara o algo así, de el alcalde, que es un león. Creo que es León Sales, sí. León Sales es el alcalde. Y realmente, pues ella está enojada y está muy triste porque en Zootopia, aunque se supone que es un mundo maravilloso, bueno, una ciudad maravillosa, todavía hay mucha discriminación hacia los pequeños animales. Y ella orquesta absolutamente todo lo que acabamos de mencionar para que León Sales se vea mal y parezca que él es el real culpable de todo. Bueno, para que ya no me estén discriminando a mí por no haber visto la película, déjenme decirles que ya me acordé más o menos, porque creo que vi esta película con mi sobrino. La mala es la oveja, ¿no? La mala es la oveja. Sí, ya me acordé. Sí, ya la vi. Spoiler, pero la mala. O sea, es que no la he visto completa, no es de las que tenga así muy bien registrada, pero ya me acordé de todo esto que estás diciendo. Sí, y justamente es una cortina de humo. Ella abona la cortina de humo. ¿Por qué? Porque, pues claro que no quiere que se sepa que ella es la mala de este cuento, porque quiere reinar todo Zootopia. Pero, bueno, Hobbs renuncia después de este gran escándalo porque se da cuenta de que ha abonado a la discriminación y que pues ya no está padre y no es el Zootopia con el que soñó. Pero luego Hobbs y Nick dicen, no, vamos a seguir investigando, porque aquí algo está mal. Y claro que está mal, todo su actuar está mal. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera son policías. Ya no son, bueno, Nick es policía hasta mucho después, pero Hobbs ya no es policía. Empieza a hacer muchos actos de investigación que involucran la ayuda de un mafioso chiquitito. Ay, lo amo. Sí, es maravilloso. De hecho, es una referencia al Padrino. Sí, porque está así sentadito, pero está de este tamaño. Sí, es chiquitito. Diminuto. ¿Quién es? No me acuerdo. Es como una ratita. Es como una ratita, es así chiquitita. Okay. Pero es el Sí, mafioso chiquitito. de mafiosos. De hecho, sus guaruras son osos polares gigantes. Ok. Sí, es increíble. Y con ayuda de este pequeño mafioso, incluso torturan a una comadreja, se roban el vagón de un tren con evidencia del delito. Y todo esto está mal. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que debieron haber hecho? Pues obviamente siempre con como la carga jurídica, o sea, que fuera legal, pero pues pasa como en México, ¿no? Que tienes que investigar lo investigable y a pesar de que tengas como una glass onion, o sea, una cebolla de cristal, pues siempre te van a poner trabas, ¿no? Sí, pero sí, totalmente de acuerdo.
Y aquí debieron denunciarlo. Ajá. Debieron haberle avisado a la policía. Oye, Sí, claro. jefe Bogo, está pasando esto. ¿Vienes a investigar o qué? Porque ellos hicieron todo por su cuenta. Y esto es otro concepto muy importante que está en nuestra Constitución. Nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Por eso existe, digo, aunque a veces sean deficientes, ¿verdad? Sí. Que también hay instituciones que funcionan bastante bien, pero vamos a poner en lo más común que pues son deficientes algunas dependencias, pero para algo existen. Y no te puedes hacer justicia por tu propia mano. Está en la Constitución, no lo digo yo, lo dice la ley. Pero bueno, al final nos enteramos, como ya les comenté, que la vicealcaldesa, junto con otras presas, creó la sustancia que disparándola de lejos, es que es un drama criminal muy interesante en forma de animales que hablan, pero bueno, que se las disparan y es lo que hace que se vuelvan salvajes. Ya. Entonces, Órale. la vicealcaldesa crea la sustancia, inculpa al alcalde. ¿Están de acuerdo que aquí se están cometiendo varios delitos, no? Demasiados. Primero, abuso de autoridad. Para empezar, siendo vicealcaldesa y haciendo todo eso, abuso de autoridad. Número 1. Número 2, falsedad de declaraciones y fabricación de pruebas. Claro, por supuesto. Segunda, asociación delictuosa, porque recordemos que no nada más era ella. Tenía a sus secuaces ovejas. E incluso delitos contra la salud. Porque, a ver, estás alterando. Claro. Sí, el comportamiento de alguien con una comportamiento. sustancia... Sí, Claro, claro. por no mencionar estupefacientes y demás, ¿verdad? Pero Una fichita es oveja, ¿eh? sí, y se ve tan inocente, cuidado. Lo que podría llevar a que pasara varios años en la cárcel. Y no solo eso, que le inhabilitaran para ejercer cargos públicos. Claro que no quieres tener en otra posición de poder a un ser como esa oveja. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pues ¿Por que qué? es la analogía esta, ¿no? De lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Yo creo que justamente no lo había pensado. Pues claro, Sí. sí, claro. Sí, como la canción Lobos de... disfrazados de de ovejas. Dulce, la de ¿por qué eres un lobo? Un lobo que sí, estilo piel de oveja. O sea, Sí, yo creo que con esa idea hicieron ese personaje. Claro, No lo había claro pensado. que sí, claro. claro, un californiano va a decir, voy a escuchar a Dulce, voy a decir esta oveja. No, Sí. es una... Ya, según yo es un dicho... No, sí. Pero me gusta más la teoría de Nagabi. Seguramente, sí, Eso seguramente pasó. seguramente así estás fue. escuchando esa canción. Esa es la ventaja de estar con comunicólogos el día de hoy. Pero bueno, claro que para que todo esto sucediera, porque bueno, recordemos que al final a la vicealcaldesa la encarcelan y para que suceda eso debió haber una audiencia, debieron pasar muchas cosas, pero pues por Que la no magia pasaron. del cine, que no pasaron, pero por la magia del cine, pues está en la cárcel y ya todos son muy felices. De nuevo, tuvo que haber una etapa de juicio, bueno, tuvo que pasar por la intermedia, que ya les comenté que es lo de la acusación, y luego la de juicio, y ahí sí podrían decir hasta ese momento que es culpable. Para más o menos hacer un resumen antes de que vayamos llegando al cierre, entonces, ¿la justicia se lleva en 3 pasos? ¿Es lo que Sí. entiendo? Sí, bueno, la justicia... El proceso de llegar a justicia es un proceso que normalmente lleva 3 pasos. Sí, o vamos puede a ir en 3 decir pasos. que de manera teórica son 3, bueno, teórica y también funciona así, ¿verdad? Pero pues sabemos que la justicia no es solamente un juicio, la justicia no es solamente un proceso, sea penal o de cualquier otra índole, pero sí para llegar a decir que alguien es culpable de un delito es a través de una sentencia que se emite en un juicio, porque tenemos un derecho, todos también muy importante, que es el principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir? Que, como dicen en las películas, eres culpable hasta que se demuestre lo Eres contrario. inocente. Eres inocente, perdón. Bueno, sí, Ahora, ¿verdad? ya anda Wow, wow, cambiando wow, wow, aquí. wow. Sí. Andamos legislando. Oye, y a ver, otra duda que me surge. De estos 3 pasos, no siempre se tiene que llegar a un juicio. Ajá, se puede justo resolver eso. antes de... Sí, se llaman acuerdos. Bueno, hay formas de terminación anticipada o de acuerdos reparatorios. Digamos que sí hay muchas maneras. Por eso te digo que la justicia no normalmente es una sentencia. También hay otras formas de llegar a eso. Pero sí, puede acabar antes con un procedimiento abreviado o pues varias salidas que tiene un proceso penal. Pero pues sí, normalmente es una sentencia. Y algo bien importante, en la película, digamos que meten a la cárcel a la vicealcaldesa porque Hobbs tiene grabada su confesión.
Exactamente. Muy grave, muy grave. Pero en Estados Unidos el sistema de justicia es muy distinto que en México. Y allá la reina de la prueba es la testimonial. Lo que quiere decir que si tú confiesas el delito, pues eres culpable de ese delito. ¿Por qué? Pues por mera lógica, porque tú lo dijiste. Pero aquí en México también tenemos otro derecho, que es que no puedes inculparte. Vamos a ponerlo así. Obviamente son palabras más técnicas, pero no puedes inculparte. Aunque tú digas, yo soy culpable de este delito, a menos que sea un procedimiento de estas salidas alternas que les comento, no la van a poder usar en tu contra. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, lo que hizo Hobbs de grabar a la oveja, o sea, como lo que pasó también en Monster Inc. Ajá. Sí puede, o sea, sí es legal grabar una persona. Cometiendo un crimen. Ajá. Pues cometiendo un crimen, sí, porque pues finalmente Confesándolo más bien. Sí y no. Ok. ¿No es legal? Hay algo, sí y no, por eso te digo, tiene tintes, vaya. Porque una de las pruebas que existen es las comunicaciones privadas. Y para intervenir comunicaciones privadas, por ejemplo, que chequen con lo que está en tu celular o a quién le marcaste, necesitas la autorización de un juez. Pero sí está la excepción de que si es una conversación entre tú y yo le proporciono esa información a la autoridad, pues sí es legal. O sea, eso, justo que la gente se pone de que grabar en su celular, se lo guarda y va y te platica y te saca la sopa. Eso no. ¿Por qué? ¿Eso Porque no se estás puede? engañando. Pues, sí se puede, vaya, sí se puede. Sí lo puedes hacer. Y sí lo puedes presentar como una evidencia. Pero a ver, claro que estás transgrediendo los derechos del otro. Ya. Entonces, sí es un debate que se ha tenido y la verdad ahorita no tengo la conclusión a la que se haya llegado porque es muy específico de cada caso. No te puedo dar una respuesta así, sí o no. O sea, de que siempre sea así. De que siempre, exactamente. Okay. Depende mucho de en qué ámbito grabaste eso, claro, o quiénes estaban presentes, o si el que lo grabó era un policía, como, bueno, Hobbs no era un policía en este caso, pero todo ese tipo de cosas, claro que van a influir en la decisión final que tome el juez de si aceptar esa prueba o no. Porque digo, tú la puedes presentar porque parte de tus derechos tanto como persona que está siendo investigada como víctima es ofrecer las pruebas que tú consideres pertinentes. Ok. Y esas pues ya se irán depurando durante el proceso, ¿verdad? Pero sí, si es, por ejemplo, una conversación de WhatsApp, pues sí, se la puedo dar a la policía. Bueno, no a la policía, al Ministerio Público, por favor. Pero sí, aquí la testimonial no es la reina de la prueba, es una prueba más, porque aquí hay una libre valoración de la prueba, es decir... ¿Una qué, perdón? Libre valoración de la prueba. Ok. Lo que quiere decir que ninguna prueba vale más que otra. Todas se van a valorar de igual manera. Por igual. Sí, aunque si es un papelito, si es un ticket, si es un audio, si es una foto, sí, es la libre valoración de la prueba. Okay. Y pues en Estados Unidos no, es la testimonial es lo principal. Ok. Y eso también es muy importante. Digo, espero que esta información sea más cultural que otra cosa, pero de todas maneras tienen que saber que todos tenemos derechos y que son inocentes, porque no andamos legislando aquí, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y solo se va a demostrar lo contrario con una sentencia dictada por un juez que sea competente. También, no cualquier juez, ¿verdad? Si cometiste un delito aquí en Torreón y es una sentencia de, no sé, Oaxaca, pues no tiene nada que ver, pero sí. Oye, pero la realidad es que hay mucha gente que la encarcelan sin que se haya demostrado su culpabilidad, ¿verdad? Sí, justo. Sí, porque hay algo que se llaman las medidas cautelares, que esto sucede en justamente la primera etapa en la de investigación, que no sé si han escuchado el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sí. Prisión preventiva sí, oficiosa. Bueno, prisión preventiva en general. Hay un catálogo en la Constitución que son delitos que, si estás siendo investigado por esos delitos, te van a meter a la cárcel. Oh. Y eso es un tema bastante debatido en todo el mundo, no solo en México y no solo en la Suprema Corte. Bueno, lo iban a platicar en la Suprema Corte, pero al final no pasó. Pero ya se ha dicho que, oye, ¿por qué me estás metiendo a la cárcel? Si me estás apenas investigando por este delito. Pero por otro lado dicen, a ver, si te estoy investigando por un delito contra la salud, ¿por qué te voy a dejar suelto para que sigas lastimando a los demás? Ya. Claro. Es un debate bastante complicado, pero sí, ¿Eso por no eso... se dice causa probable? ¿Algo así? algo así.
Ok. Sí, causa probable. Hay muchas situaciones que pueden llevar a que una persona lleve el proceso en la cárcel o no. Ok. Es un catálogo, no solamente está como medida cautelar la cárcel. De hecho, esa se supone que es la que no debe ponerse nunca, a menos que, sea oficiosa, pero de todas maneras la puedes pelear. Hay desde que no te acerques a la víctima, o desde que no te acerques a un domicilio, alguna garantía, la famosa de que le dicen fianza en las películas, y todo ese tipo de cosas. No es nada más que estés en la cárcel. Y por ejemplo, es que hay muchas dudas en esto. Sí. Ok, te meten como por prevención, ¿no? Y hay un tiempo determinado en que la justicia te diga, bueno, yo te puedo retener tanto tiempo. ¿Qué tal si el juicio se lleva 3 años? Pues es que eso pasaba mucho antes. Ajá. Porque no sé si han escuchado estos casos lleva tantos años encarcelado sin una sentencia. Sí. La verdad es que los procesos penales y bueno, todo proceso judicial es bastante tardado. Y antes es que ni siquiera llegaban a los juicios. ¿Por qué? Porque el sistema ha cambiado desde hace muchos años. Y actualmente, pues sí, las cosas son más rápidas y se supone que al final, si tú pasaste 5 años sin una sentencia, pero estuviste en la cárcel y al final tu sentencia es de 6, pues nada más vas a terminar ese año que te queda de tu pena. Híjole, ok. Pero la verdad es muy, muy complicado y es un tema muy delicado también. Y así de cuánto tiempo te puedan retener, pues depende mucho de si tú puedes solicitar que te cambien esa medida cautelar de, oye, ¿sabes qué? Ya llevo tanto en la cárcel. Obviamente todo esto es en una audiencia. Y pues los abogados son los que tienen ahí que hacer su investigación, su luchita, su argumentación ante el juez para que te compre tu argumento, vaya, y pues te cambien la medida y no te la pases en la cárcel. Pero sí, lastimosamente es de lo que pasa mucho. Y es muy complicado y es una parte que se sigue trabajando y se sigue luchando por muchísimas personas, abogados, no abogados, porque pues sí, es una transgresión a tus derechos. Claro. Estás privado de tu libertad sin una sentencia. Muy interesante. Súper. Muy, muy. Sí, pero bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? No, bueno, o sea, sí, pero creo que son muchas, por este episodio ya resolvimos bastantes dudas. Claro. Pues bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este análisis, que de verdad es, aunque no es de mis, bueno, sí es de mis películas favoritas, aunque no es mi número 1, pues el derecho penal sí lo es. Entonces está muy, muy divertido. Y esta es más que una película animada, como ya vimos. Es un intricado drama policial, del que podemos hacer muchos episodios, pero aprendimos conceptos muy importantes de la investigación en un proceso penal e incluso un poco de teoría, que espero que se lleven los conceptos, que es muy divertido y la verdad es que también te sirve bastante. Y esto es importante porque nos lleva a conocer nuestros derechos. Y aunque espero que los aquí presentes y los que nos están escuchando jamás usen esto en una situación en la que se vea comprometida su integridad o la de alguien más, pues no está de más saberlo, ¿verdad? Pero la enseñanza de esta película va mucho más allá de esto. Nos muestra que las diferencias deben ser vistas como oportunidades. Y aunque existan límites, nos equivoquemos y nos digan que no podemos lograrlo, el tamaño de nuestros sueños debe ser lo suficientemente grande para poder superar todo esto. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ana Gaby. Gracias. No, a ustedes. Gran invitada, José Luis. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.